Ok, entonces pasamos a nuestra segunda ponencia del día de hoy. La lactancia materna, una maravilla de la naturaleza por la salud del planeta. Un gran tema. Expone hoy con nosotros la licenciada en biología Ani Chávez, graduada de la Universidad de Costa Rica, Premio Latinoamericano de Conservación de Florida Autumn Society en 1985, más de 40 años de experiencia en estudios biológicos y de evaluación ambiental. Es investigadora en estudios de impacto ambiental y coordinadora de proyectos de gestión ambiental en temas relacionados a la generación eléctrica. Entonces, pues muy complacidos, les damos la bienvenida y adelante. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas noches a todas. Bueno, no puedo ver todo el grupo, no sé si es todas y todos, pero bueno, un gusto acompañarlas en este simposio. Para mí siempre ha sido muy agradable esta invitación. En otras ocasiones he participado en los congresos nacionales, entonces, pues espero poderles aportar algunos elementos nuevos a los que ya hayan visto esta presentación. Bueno, como les decía Verónica, ¿verdad? Yo soy bióloga. Bueno, además en este momento soy la presidenta del Colegio de Biólogos, entonces también me gusta destacar este aporte como también una de las tareas que como presidenta también realizo, represento en muchas ocasiones al colegio. Vamos a ver aquí. Ok, ya estamos con pantalla completa. Bueno, como el tema del simposio es exactamente, ¿verdad? Calza con el aporte que hace la lactancia materna en la salud del planeta. Entonces, voy a hacer una introducción primero de lo que significa la lactancia en la biodiversidad, en en lo que es la parte, digamos, de éxito evolutivo que significa que la lactancia se diera en la naturaleza. Voy a hacer este contexto primero porque me parece que es muy importante, ¿verdad? Que entendamos lo que significa para el mundo y para la naturaleza haber llegado a ese logro. Entonces, bueno, en primer lugar quisiera ubicar, ¿verdad?, de que la perpetuidad de una especie depende de esa capacidad de reemplazarse, o sea, de poder realizar generaciones, ¿verdad?, de poder transmitir en las generaciones su condición genética. Pero esto solo es posible si mis crías llegan a adultos y se reproducen, ¿verdad? Si mis crías no llegan a adultos y se reproducen, entonces mi condición genética, lo logrado por todos mis antepasados, hasta la que tengo ahora, no va más allá, ¿verdad? Entonces es muy importante lo que esto significa en todas las especies. Entonces, para muchos diferentes grupos, la primera, digamos, condición que va a dar esa seguridad es la protección de las crías, ¿verdad? Entonces, hay como dos diferentes estrategias. Una, que es tener muchas crías y que estas crías luchen para sobrevivir. O la otra es tener pocas crías e invertir un gran esfuerzo en el cuidado. Entonces, así tanto en anfibios, en reptiles, se dan, en aves se dan las dos opciones. Pero casi que en aves y mamíferos hay una tendencia a disminuir el número de crías para dar una mayor atención en cuanto a lo que es ese cuidado. Entonces es como más directo, ¿verdad? Entonces en esta tarea lo que busca los padres es proteger a las crías de los depredadores y darles el alimento adecuado para que se puedan desarrollar. En estas dos estrategias que les explicaba, la que produce un número de crías muy alto
pero no las cuidan, tienen una sobrevivencia del 1%, ¿verdad? Y el clásico ejemplo de este son las tortugas marinas, o sea, en la cual cada nido, ¿verdad?, lleva 100 huevos, pero en realidad una tortuga por temporada puede llegar a poner hasta 400 o 500 huevos, porque ponen varios nidos. Y en toda su vida, hay todo, digamos, bueno, una producción de miles de huevos, pero de todo eso solo va a sobrevivir y va a llegar adulto a reproducirse igualmente un 1%. Entonces, imagínense, de cada nido, una tortuga llega adulta, ¿verdad? Así es que es una gran inversión de energía para un éxito bastante pequeño, ¿verdad? Mientras que algunos otros peces, anfibios, reptiles, pues también dan una buena energía en cuidar a las crías y desarrollan estrategias súper interesantes. Por ejemplo, como esta ranita, ¿verdad? Que lo que hace es que mantiene los huevos como en una membrana en el dorso y ahí los lleva y los cuida. Hay otras ranitas que se paran a la par de los huevos y están comiéndose todos los insectos que pueden llegar a parasitar a los huevos que están ahí puestos en una hoja, o pececitos que guardan a las crías dentro de la boca para que no se los coman los peces grandes, y así hay montones, ¿verdad? Pero exactamente todos los que tienen algún tipo de cuidado, entonces van a mejorar la sobrevivencia en un 50% y en muchas ocasiones al 100%, ¿verdad? Entonces, eso hace que tengan menos huevos o tengan menos crías. Entonces, por ejemplo, las aves disminuyen a 2, máximo 10 huevos por nido. Los mamíferos de 1 a 6 ya es raro. O sea, por ejemplo, cuando una gata tiene más de 6 gatitos, casi siempre uno no pega. Lo mismo las cerdas, ¿verdad? Tienen a veces 8, 10 y siempre es un pleito ahí en las tetillas, ¿verdad? De quién va a lograr sobrevivir. Entonces, en eso, pues, los mamíferos logran un éxito reproductivo mayor porque van a tener otras dos condiciones, ¿verdad? Además de que invierten mucho en el cuidado parental del que ya estábamos hablando, tienen una placenta, ¿verdad?, que permite también, digamos, la sobrevivencia y un mayor éxito de nacimientos. Pero el máximo punto viene a ser el invento de la lactancia. Ese es realmente y exactamente mamífero, viene de mama, ¿verdad? Y es ahí donde establece incluso el nombre de todo el grupo. La aparición de los mamíferos es muy reciente en la historia evolutiva, ¿verdad? Por ejemplo, todos los primeros vertebrados aparecen hace 590 millones de años, mientras en la era paleozoica, mientras que los primeros mamíferos aparecen hace 65 millones de años, en lo que ya es la era cenozoica. Entonces es un invento reciente en la historia del planeta. Hay diferentes tipos de cómo se va dando esa evolución, digamos, de las mamas. Los ornitorrincos tienen unas tetillas muy rudimentarias, ¿verdad? Incluso información muy antigua decía nada más que solo lograban secretar un caldo lechoso, ¿verdad?, en el agua, y que ahí era como se alimentaban las crías, pero parece que eso lo usan ya con las crías un poco más grandes. Las crías muy pequeñitas, porque ellos se meten en huecos debajo del agua, pero hacen como túneles, excavan túneles, y entonces ahí se meten y ahí tienen las crías. Entonces, hasta que no pudieron hacer una manera de poder observar al ornitorrinco ahí adentro, vieron que sí se prendía las tetillas, ¿verdad? Pero pero son así muy, muy rudimentarias, pero aún así lo logran. Luego tenemos los marsupiales, que tienen las glándulas metidas en un saco y las crías salen y se mantienen en ese saco como si fueran 7 mesinos, ¿verdad? Ellos todavía no están como en un estado embrionario todavía, y ahí se prenden y de esas tetillas maman hasta que ya están grandísimos, ¿verdad? Entonces, o sea, realmente hasta que ya alcanzan una gran independencia, incluso a veces andan las canguras, un hijo grande y otro chiquitito allá adentro, ¿verdad? Y el grande todavía sigue mamando, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las condiciones, ellas
mantienen a las dos generaciones, digamos, a los dos grupitos, ¿verdad? De bebés, aunque ya estén grandotes, los siguen amamantando. ¿Por qué? Porque de esa perduración de la lactancia va a depender mucho ese éxito y esa sobrevivencia de la cría. En los mamíferos placentados, ¿verdad? Que son todos los demás, que estamos nosotros también, pues bueno, las glándulas mamarias ya son muy, muy bien desarrolladas. La cría ya nace completa, ¿verdad? Ya nace con todas las funciones, o sea, puede respirar, puede realizar todas las funciones y entonces va a necesitar la alimentación por parte de la madre desde esa teta y es ya, digamos, como el grupo que lo aprovecha, ¿verdad? Entonces, realmente es la existencia de la glándula mamaria y la capacidad de producir leche es una condición, ¿verdad? Que es un resultado de toda una gran línea evolutiva. Ahora, lo más importantísimo es de que cada especie tiene una leche diferente. O sea, cada una va a tener condiciones únicas y que son para cumplir con las necesidades de sus crías. Y voy a explicarlo aquí y lo vuelvo a decir al final, pero lo que es sumamente, digamos, interesante, importante, es de que durante todos los diferentes estadios del crecimiento, la característica de la leche va cambiando. Y eso, bueno, todo el mundo lo ve así, sí. Incluso, ¿verdad? Ya las fórmulas han empezado a sacar una leche para 0 a 6 meses, bueno, una sustancia para 0 a 6 meses, otra de 6 a 1 y ahí van, y de 1 a 3 y ahora ya sacaron hasta una de más de 5, ¿verdad? Pero jamás logran sustituir porque hay algo que no pueden hacer. Y es de que en el momento que inicia la lactancia, en el momento en que la cría se pega a la teta, tiene primero una leche que es de producción como calmante, ¿verdad? Después viene otra que es nutritiva y después viene otra que es la afectiva, ¿verdad? Que va simplemente para sostener esa relación entre la madre y la cría, que es fundamental, sobre todo en los casos donde se forman grupos sociales y es donde la cría siempre va a poder identificar a la mamá. Esta foto que está aquí arriba cuesta mucho entenderla, pero me gustaría que le pongan ahí la atención, porque se trata de una madre murciélaga amamantando, ¿verdad? Entonces cuesta mucho ver ahí, pero es que casi nadie se imagina. Yo creo que todos oíamos hablar del yogur de la leche murciélago, los Monsters, ¿verdad? Pero no nos logramos imaginar cómo el bebé murciélago se pega y la mamá está ahí colgando con el bebé, sosteniéndolo, ¿verdad? Principalmente agarrado de la teta. Entonces, eso que les decía, ¿verdad? De los diferentes estadios de la condición de la leche durante la lactancia, durante el periodo de la lactancia, digamos, del momento. Podemos decir el momento y otra cosa es de la cría, ¿verdad? Del crecimiento de la cría. Eso no lo puede hacer ningún tarro de sustitución, ¿verdad? Y eso es necesario entenderlo. Hay, digamos, muchísimas otras condiciones que varían en todas las especies, ¿verdad? Bueno, además de la composición, que ya hablamos, luego está también la duración del periodo de la lactancia. Y va a ser proporcional al tamaño del animal y a la dependencia de la cría. Hay aspectos interesantes, como por ejemplo, de los mamíferos que más, digamos, a los que se les ha identificado el mayor periodo de lactancia es el orangután, pero tiene una relación más de dependencia y del tema social e incluso de dificultades en el ambiente para conseguir comida adecuada. Entonces, el orangutancito a los 8 años todavía anda ahí a la par de la mamá y pegado a la teta. Los elefantes, 4 años, ¿verdad? Así es que hay otra, bueno, la duración es en diferentes especies, pero estos son como los más así de mayor periodo. Y lo otro, ¿verdad? Que les decía antes, ¿verdad? Que es la importancia del vínculo madre-hijo, sobre todo en las especies que tienen una organización social compleja.
y que incluso tienen que movilizarse, por ejemplo, los migratorios, como en el caso de los elefantes, es esencial, ¿verdad? Que el elefantito pueda siempre encontrar a la mamá y que en un caso de emergencia, cuando todos corren, ya sea por un cazador o por un depredador, rápidamente el elefantito pueda volver a encontrar a su madre. Y eso está dado en ese vínculo madre-hijo. Cuando se rompe, ¿verdad? Ese nexo de la lactancia materna, prácticamente la cría queda en peligro. Y eso es a veces, digamos, una de las situaciones que se dan con la cacería. O sea, cuando cazan, por ejemplo, cazan a las focas, separan a las crías de las madres. En los casos en que usan la foca, la piel de la cría, ¿verdad? Porque es blanca, entonces matan a la madre. Pero a veces también matan a la madre por otros usos y entonces queda la cría ahí desamparada. O también cuando por alguna fatalidad, ¿verdad? La madre muere electrocutada, cosas así, entonces es dificilísimo el mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay sustitutos fáciles de encontrar o de tener la fórmula. Imagínense cuál es la fórmula de la lactancia para un pisote o cuál es la fórmula de la lactancia para este tipo de ballena que es rarísimo, ¿verdad? De ciertos, de mares con condiciones muy particulares. Y cuando se encuentran una cría de estas y la llevan a un acuario, no hay manera, ¿verdad? No se sabe con qué se puede realmente alimentar. Y entonces vamos a la especie humana, ¿verdad? En el cual, como todos los mamíferos, es fundamental en el desarrollo del niño. Y en el caso nuestro, la pérdida de ese vínculo madre-hijo ha sido trabajada más que todo socialmente. O sea, es un resultado social de diferentes acciones que se han dado en la historia de la humanidad, ¿verdad? Porque el ser humano, al ser parte de esta naturaleza, tiene una relación igual que cualquiera de los otros seres vivos. Sin embargo, con la capacidad de modificar la naturaleza que tiene el ser humano, entonces va a tener digamos, unas consecuencias que en cada una de las sociedades, bueno, aquí solo puse 4, ¿verdad? Pero es mucho más espacios aquí en toda la historia de la humanidad, pero en estas sociedades primitivas, o sea, siempre hay una manera en que el hombre que el ser humano se relaciona con la naturaleza, y en esa relación también tiene una manera particular de utilizar los recursos y de apropiarse de la naturaleza. En el proceso de apropiación de la naturaleza también lleva una producción de residuos. Y ese es como el punto donde vamos a enfocar importante de qué manera es que la lactancia colabora a disminuir, o sea, que no haya una producción de residuos innecesaria. ¿Por qué? Porque ahí la tiene. Entonces, en cada una de estos tipos de sociedades se daba un diferente tipo de residuos. Y es digamos, es importante porque en realidad la lactancia materna en sociedades para atrás de la sociedad feudal realmente era como lo natural. Y en el caso, digamos, de los niños, ¿verdad? Que perdían a su madre, o sea, las mujeres que morían al parto, la única manera era sustituir con una nodriza, ¿verdad? Entonces, no había ningún otro tipo no había chupones, no había nada de eso. Sin embargo, es en la sociedad industrial donde vienen a utilizarse otras alternativas. ¿Cómo es que pasamos, verdad, de la lactancia materna a la alimentación artificial? Bueno, en primer lugar, está, y eso por ahí está muy relacionado al desarrollo industrial, ¿verdad? Y es que la mujer empieza a incorporarse a la fuerza laboral. Y entonces ya no es solo, ¿verdad? Las damas de la corte que no querían perder su físico y tenían una nodriza que le diera la atención a su hijo. En estos casos ya buscan cómo suplir
Entonces, primero, ¿verdad? Es darles otro tipo de leche de otros animales, de la oveja, del burro, de la burra, digo, de la vaca, o sea, de muchos otros animales. Y pues, por supuesto, como les decía antes, como no es una leche para el humano, siempre les trajo una serie de problemas. Algunas son más cercanas que otras, ¿verdad? En cuanto al tipo de proteínas y el tipo de azúcares que tiene, pero muchas alergias, ¿verdad? Entonces, pues eso siempre ha sido una situación difícil, ¿verdad? Para trabajar. También, pues se da esa disminución del tiempo de contacto madre-hijo, ¿verdad? Y al haber distribución del trabajo, otra persona viene a cuidar y atender y alimentar al bebé, ¿verdad? En ese caso, ya, bueno, no solo era nodriza, sino que ya se buscan otras alternativas. Y sale el negocio, ¿verdad? De la producción de fórmulas artificiales y de producción de leche en polvo que tenía una mayor duración. Y también que lograron como modificar diferentes componentes para que fuera, digamos, eliminar algunas de las intolerancias. Pero realmente resulta ser un negociazo, ¿verdad? Porque bebés hay todos los días, nacen un montón y hay una dependencia a este alimento. Entonces, hay una oferta grandísima de fórmulas y también en algunos casos les decían, ay no, ¿para qué se va a complicar, verdad? Y les ofrecían el tarrito o la bolsita, ¿verdad? Para que sustituyeran y se diera esa pérdida. Movimientos posteriores pues han ayudado a que eso no ocurra así, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera afecta al planeta este cambio, esta sustitución, digamos, de la lactancia materna por medios artificiales? Bueno, en primer lugar, el altísimo costo económico, social y ambiental, ¿verdad? Además de la propaganda, ¿verdad? Que existe y de todo lo, incluso por mucho tiempo hasta los médicos se les ofrecían regalías para que promovieran que las mujeres dejaran de dar lactancia materna y que le dieran una fórmula. Eso, bueno, ha sido prohibido desde a nivel de UNICEF y, bueno, muchos países, pero ya, digamos ahí, con solo que se cambiara esa condición natural de la alimentación al bebé, ya se desvirtuó la relación digamos, de la relación del ser humano en la naturaleza al perder ese contacto, esa relación con la madre. Además, la lactancia artificial produce una gran cantidad de residuos y es un enorme desperdicio de recursos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se toman recursos y se producen desechos para algo que no hace falta, ¿verdad? Para algo que es innecesario. Y toda esa gran producción de desechos, de residuos, ha superado la capacidad del ambiente para poderse recuperar y reabsorber esos residuos. La utilización de las fórmulas artificiales y el biberón, bueno, es una contribución de millones de botellas plásticas, ¿verdad? No solo del propio biberón, sino también de otros implementos que se utilizan, las cajas de leche, las botellas de leche y las latas, ¿verdad? Todos esos van a ir a formar parte de la gran cantidad de residuos que se desechan diariamente. Y luego está como el desperdicio de recursos, está relacionado primero al combustible para transportar materia prima, la energía para producir la fórmula, el aluminio para producir latas, el cartón, el vidrio, el plástico para producir los envases, el papel de etiquetas, la propaganda de los productos, el plástico de biberones y tetillas, toda la energía que se necesita para calentar agua y esterilizar utensilios y todo el agua en varios de los procesos, o sea, tanto de producción como en la preparación de la botella que el niño va a utilizar. También el uso de la leche de vaca también tiene sus consecuencias, ¿verdad? Ya que muchos de los ecosistemas y los bosques han sido
convertidos en pastizales para producción de leche. Sobre todo, ¿verdad? Que en muchos casos se utilizan suelos que no son aptos para el pastoreo, entonces produce erosión y compactación del terreno y a la vez contaminación de las aguas superficiales. Hay una afectación del ciclo hidrológico al disminuir la capacidad y el papel que cumplen los bosques en disminuir el impacto del goteo. Y también hay que producir concentrados para alimentar a las vacas, ¿verdad? Y entonces, bueno, es muy importante tener claro que la leche de la vaca es solo buena para el ternero. Está hecha para el ternero, no para el ser humano. Luego, otro tema que incluso ha sido muy estudiado últimamente es la incorporación de los polímeros en la cadena de alimentos. ¿Por qué? Porque todos estos residuos plásticos van a dar al océano en última instancia, ¿verdad? Y aunque sean, digamos, desnaturalizados, desmencionados, ellos van a entrar como pequeñas partículas desde los organismos filtradores hasta los grandes depredadores. Este mapa es muy reciente, donde, digamos, se nos establece el riesgo, ¿verdad? Que hay en las diferentes zonas. Vean que las zonas que se consideran mares, ¿verdad? Porque tienen circulación interna, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el Mediterráneo, el mar de China, en este lado, no me acuerdo el nombre de este aquí, pero todos vean que principalmente los mares que están encerrados, bueno, nosotros aquí, el Caribe, que tienen esa circulación, entonces las partículas se quedan ahí, no se van y son consumidas por los animales, quedan aún, digamos, en las zonas polares, hay un nivel de riesgo. Pero también hay otro factor importante que se está estudiando ahora y es de que los polímeros son las botellas, ¿verdad? Cada vez han ido como dándose cuenta, entonces van cambiando el tipo de polímeros que utilizan para producir las botellas, pero resulta que el simple contacto del agua y la fórmula con la botella está diluyendo micropartículas de esos residuos y el niño los está ingiriendo. Entonces, hay, digamos, incorporación hacia el humano desde su niñez, ¿verdad? Desde su lactancia, al utilizar estos implementos de plástico. Entonces vean que es un riesgo altísimo, ¿verdad? Bueno, aquí está, este es el riesgo de contaminación que se da por utilizar. Y lo otro también es de que hay posibilidades, por ejemplo, que el niño deja o la mamá deja el chupón por ahí sin taparlo, se para una mosca o se riega un poquito, se queda ahí entre la tetilla o le dejan horas el chupón mientras ahí anda jugando con el chupón. O sea, esas cosas entonces van a hacer muchísimo más fácil de que el niño se contamine y se enferme. Y esto también tiene un costo económico y tiene un costo ambiental, ¿verdad? Más antibióticos que haya que usar, etc. Y esto es lo que les decía, ¿verdad? De que se producen, se van liberando microplásticos que se diluyen en el agua de la fórmula y también ingresan al niño. El proceso de la producción es un desperdicio de energía. Al convertir la leche en polvo se hace a temperaturas muy elevadas, otro desperdicio de energía. O sea, así es que en todos los casos hay una utilización innecesaria de la energía. El transporte, ¿verdad? Como lo decía antes, desde las fábricas, de la fórmula y luego la posterior distribución, contaminación por emisiones, se aumenta la huella de carbono, así que es mucho, mientras que la leche materna no necesita ser transportada. Entonces sería un aporte de la utilización de la leche materna hacia la salud del planeta. Los empaques, ¿verdad? Producen toneladas de desecho. Bueno, ya todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Y esas, en cambio, en la leche materna usted no ocupa ningún empaque, ¿verdad? No se necesita nada extra. Los diferentes métodos de disposición de los desechos van a trasladarlos hacia el agua, el aire
etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, las botellas de plástico pueden durar hasta 400 a 500 años para degradarse. Las latas de aluminio también. Las botellas de vidrio son eternas, ¿verdad? No se degradan. Entonces, tenemos que, uno no necesita ningún envase para dar la lactancia materna. La producción de la fórmula se lleva al menos 1 litro de agua diario, 2 litros de agua para esterilizar y la energía para hervir el agua. Entonces, en cambio, la leche materna está lista para ser utilizada a la temperatura correcta, no necesita ser esterilizada. Entonces, ese es otro aporte importante a la salud del planeta. El costo, ¿verdad?, de las fórmulas en la economía familiar es una situación, y esto aumenta también la presión sobre los recursos del planeta. Entonces, un aporte es de que el tema de la alimentación de los infantes se resuelve con que la mamá se encuentre en salud, ¿verdad? Y pueda dar de lactar al niño. Ha habido, digamos, a veces un poco de propaganda, ¿verdad?, en que por el abuso de los agroquímicos, entonces que se ha detectado plaguicidas en la leche materna. Y entonces ahí es un tema de balance de riesgos. Y antes de pensar en eliminar la lactancia, la madre lo que debe preocuparse es de qué come, dónde lo compra, cómo lo compra, o sea, asegurarse de que son productos que no están afectados por diferentes tipos de residuos. Entonces la mamá puede tomar esas decisiones. Una vaca no, o sea, la vaca se va a comer igual el pasto, e igual va a tener leche contaminada con plaguicidas, solo que uno sí puede escoger hacer eso. Entonces, eso es también un aspecto necesario de hacer ese balance. La leche materna es una sustancia viva. Cambia, ¿verdad?, como lo expliqué antes, durante la toma y día con día. Y eso no hay ninguna fórmula que lo pueda sustituir. Con este mensaje termino la presentación, y entonces, si tienen alguna pregunta, pues con toda la disposición. Muchísimas gracias. Interesantísimo y bellísimo todo, la magia de la naturaleza, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Excelente presentación, nos dicen desde Paraguay. Con todo gusto. Estoy yo que quería nada más aclarar algo que casi nunca hemos hablado ni yo de este tema. Parece mentira en relación a lo de las fórmulas y la regulación mundial, que nada más aclarar que esto está regulado por el Código Internacional de Asociación de la Leche Materna, que es de OMS, y que hay resoluciones posteriores que lo regulan. Y los países pues lo hacen en ley en cada uno de sus países, y también esto hace que se regule muchísimo más la propaganda y la publicidad de la fórmula. Lo que pasa es que las compañías siempre inventan y tienen más cosas que hacer, porque ellos se diversifican muchísimo para vender, porque su única interés es venderlo, de la salud de los niños, y que, como decían, es muy claro, la leche de vaca es para los terneros y la leche humana para nuestros hijos. Nada más quería agregar eso. No sé si alguien de verdad tiene alguna pregunta o alguna cosa. No, en el chat están felicitándola. Nos dicen que este tema de los microplásticos y de los desechos es un secreto, ¿verdad, a voces? Entonces, que es importante, pues, siempre decirlo. Qué excelente presentación. Que qué bueno que y eso sí es súper cierto, que qué bueno que profesionales fuera del área de salud apoyen la lactancia, ¿verdad? Y nos hagan conciencia en todos estos temas. Sí, ese es un punto importante. Incluso mucha gente que de alguna manera se dio cuenta, ¿verdad?, que hubieron unos anuncios, me decía, ay, pero usted va a hablar de lactancia materna, ¿verdad? Y yo sí. Bueno, pues por supuesto, ¿verdad?
por el nexo, ¿verdad? Con Sonia, pero también porque es realmente un aspecto evolutivo de un gran valor. O sea, es que la importancia para la evolución de las especies, la importancia para la sobrevivencia de cada una de las especies, o sea, los mamíferos se ganan un montón, ¿verdad? Digamos, de posibilidades, como cuando uno dice, cuando uno compra la lotería, ¿verdad? Entonces los mamíferos tienen como 70 números de los 100, ¿verdad? Para lograr la sobrevivencia, porque tienen o sea, tienen el elemento, ¿verdad? Pero yo no hablé mucho porque supuse que eso lo ven en otros, ¿verdad? Pero es que el aporte de todas las fortalezas que da la leche materna, realmente, digamos, la mayor sobrevivencia no solo es porque se alimentó muy bien, o sea, porque tiene anticuerpos, porque va a inmunizar a la cría, ¿verdad? Todas esas ventajas que nosotros vemos, la diferencia de un niño alimentado de leche materna a uno que no, igual se da en la naturaleza, solo que en la naturaleza es o va, o si no toma leche se muere, ¿verdad? E incluso, ¿verdad? Cuando se dan las condiciones de adopción, porque también eso es algo bastante interesante que hasta en los murciélagos se da, de que si la madre muere, una hermana de la madre es la que asume el papel de cría, ya sea, digamos, de la alimentación de esas crías. Y entonces, porque una hermana y, digamos, un sobrino es casi lleva un 25% al menos de los mismos genes. Entonces, es como asegurar de que algo suyo también llega a reproducirse. Entonces, es interesantísimo cómo las hermanas, digamos, asumen el papel y de uno se imagina, o sea, si eso pasa en murciélagos, pasa en montones de especies, ¿verdad? Donde lo que se trata es de asegurar de que la cría va a poder tener ese gran producto maravilloso que es la leche. Interesante. Aquí nos preguntan que si hay alguna idea de cuál es el porcentaje de la contaminación que corresponde a la producción de sucedáneos de la leche materna. Sí, no tengo el dato, no tengo el dato, porque bueno, son muchas las opciones que se está dando de contaminación, ¿verdad? Pero sí no tengo así un dato para decir, bueno, este tipo o el otro. Sí. Sí, pero sí debe haber, podemos buscar ahí después exacto, como por categorías. Por categorías, Pero sí correcto. fijo muchísimo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, duda, queremos tomar una foto al final, entonces no se nos desconecten, y más bien, si ya no hay preguntas ni dudas, agradecerle a Ani por la excelente presentación y podemos aprovechar para encender las cámaras y tomar una buena foto de este